Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio televisivo donde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, nuestra estación de televisión institucional, convoca a los profesores investigadores de esta casa de estudios para platicar sobre sus proyectos de trabajo, de investigación, de formación de nuevos cuadros profesionistas y algo muy importante, sobre el resultado de sus trabajos en los libros, en sus publicaciones. En esta ocasión vamos a transmitir desde este lugar, pues, que para nosotros resulta emblemático, el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, en honor a un profesor que entre los fines del siglo XIX y el siglo XX imparte clases y encabeza la titularidad del Instituto Científico y Literario, antecedente de nuestra universidad. Este local fue originalmente la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, cuando el lugar era el Hospital de San Juan de Dios, de los monjes juaninos, y aquí precisamente se oficiaban estos ritos religiosos. Pues bien, y hoy, bueno, hemos invitado a Danae Duana Ávila, uno de los profesores investigadores del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, el ICEA. Danae es doctor en Economía y estás en el área de Economía precisamente, ¿verdad? Apoyamos en la maestría de Economía y estamos también en Administración, sí, la licenciatura en esa. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde realizaste tus estudios de licenciatura, de maestría, de doctorado? La licenciatura la estudié en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente participé en la convocatoria de CONACYT para estudiar la maestría en Economía Regional en un centro de investigaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces estuve 2 años. En el 2002 surge el boom de la parte de regional, desarrollo regional y economía regional, y entonces es cuando CONACYT da la apertura, pues, a que uno pueda aplicar para la beca, tanto económica como la académica, y pues los resultados fueron satisfactorios y pude trasladarme a Saltillo, Coahuila, que es donde se encuentra el Centro de Investigaciones Socioeconómicas, y pues bueno, hice la maestría en Economía Regional con la especialidad en consultoría. Regreso a México y pues me interesa continuar sobre la parte de la investigación, y es cuando entro a la sección de posgrado de investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y estaban en el proceso de ubicar tanto la maestría como el doctorado en el programa de excelencia de CONACYT de calidad. Y entonces es cuando yo entro a los estudios. Yo era profesor de asignatura aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo y pues tenía relativamente tiempo para poder realizar los estudios. Cumplía con mis clases en la mañana y me trasladaba al casco de Santo Tomás a realizar estudios doctorales. Estudiando en el camión, como hacemos todos. Sí, en el camión, en las horas libres que tenía entre clases, pues claro, trabajando. Sí. Sobre todo con mucho entusiasmo. Sabemos que además, porque hemos platicado varias veces, todo el empeño que tienes, cómo te atrapan estos temas de economía, desde el estudio teórico hasta el estudio concreto de casos. Y justamente tú has emprendido la coordinación de varios textos que ha publicado nuestra universidad. Uno de ellos es el proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Este libro tú lo coordinas junto con Adrián González Romo y con Diana Xochitl González Gómez. Es un estudio bastante interesante donde convocan la participación de otros colegas interesados en el tema, pero además en toda esta zona, que es una de las regiones del país que se ha caracterizado precisamente por ser propicia y por haber desarrollado la vocación agrícola del café. Los cafetos de esta región, que además son muy apreciados en muchos lados, pero también ustedes lo que hacen es advertirnos a nosotros, los legos del asunto, lectores, nos advierten de que esa región de donde proviene el riquísimo café de la vertiente del Golfo de México
de pronto quienes lo producen, quienes lo siembran, pues tienen problemas de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo limitado por muchos aspectos, y nos dan un panorama que se conoce poco, pero que está advirtiendo de la necesidad y de la urgencia de volcar la mirada hacia estas partes y darle solución. ¿Qué pasa con la producción cafetalera, ese café tan rico que sorprende, que proviene de esta región? Bueno, primero, pues gracias a la universidad, que pues bueno, nos permite difundir los resultados de la investigación, junto con el PRODEP, que es ahora, que era PROMED. Pues estas obras se pueden, nos permiten plasmar los resultados, y sobre todo, pues nos surge la inquietud a los que formamos parte de la obra, pues qué está pasando, ¿no? O sea, es una región donde, pues bueno, si nosotros analizamos, 15 estados son los que producen el 91% del café de manera nacional. Pero viene lo interesante, 4 son los que sobresalen en lo que se refiere al café de exportación. Estamos hablando aproximadamente de unas 735,000 hectáreas que se dedican al cultivo de café. Dentro de estos 15 estados que son los principales productores, se encuentra Hidalgo. Y además, pues bueno, lo interesante es ver qué está pasando, ¿no?, con las regiones. Entonces, pues bueno, es ahí cuando nos lleva no solo a la parte teórica, como bien mencionabas, amigo Marcial, sino nos lleva más a ver qué está sucediendo. Es decir, vemos la problemática, qué se está haciendo para atender esa problemática, y posteriormente se concluye la obra con unas propuestas, ¿ok? Claro. Es decir, es muy difícil romper el esquema que de alguna manera tienen los productores de café. ¿A qué me refiero? Bueno, ellos tienen ya plantas que es necesario renovar. Sí, que por ahí podríamos decir que es la desventaja, ¿no? Plantas con más de 20 años en donde, pues bueno, realmente ya no son rentables. Lo mejor de sí. Ya terminó su ciclo de la planta, ¿no? Entonces es donde hay que renovar estas plantas, ¿no? Sí. Y entonces la obra nos lleva a qué está pasando. O sea, la crisis, si es una problemática tanto estatal, en lo que se refiere al Estado, más allá de las regiones, a los municipios, y sobre todo atendemos a los principales productores. Como bien se decía, tenemos Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero por ahí, Hidalgo y San Luis, ¿no?, de los principales productores. Sí. Y entonces, pues nos lleva a ver, en términos monetarios, ¿qué representa esto? Y estamos hablando que en promedio tenemos unos 6,000 millones de pesos que provienen de la venta del café. Entonces, de la venta interna y de la venta de exportación. Es correcto. Y estamos hablando que el 83% de lo que se produce en México es de exportación. O sea, es una ventaja. Casi más del 90%, hablando en términos de producción, es de exportación. Entonces, pues estamos hablando que lo que se queda, pues es para consumo interno, pero entonces vamos más allá de, ¿no? Si representa en términos monetarios, en términos de superficie sembrada y cosechada, un atractivo, ¿no? Un atractivo para el país. Entonces, ¿qué sucede con nuestros productores? Y sobre todo hablemos que en las 3 últimas décadas se han visto más vulnerables, sobre todo pues por diferentes medios de comercialización. Y básicamente hay un apartado en donde se toca esa parte de la comercialización, quién se queda con las ganancias. Claro. Efectivamente. Y el sacrificio al que obligan al productor, al campesino directo. Me parece que incluso hacen ustedes una advertencia de una situación que ya alcanza en ocasiones tintes dramáticos. Sí, es correcto, el precio que se paga. Nosotros estamos hablando que pues entre 120 y 140 dólares por cuartil, que es lo que el promedio por cuartil. Hablamos que, bueno, el cuartil va a estar en función si es en cereza, si ya es en grano, si es tostado, es decir, va perdiendo, ¿no? Va mermando. Pero estamos hablando que, bueno, pues en cereza, que es como los productores lo tienen y hacen todo el proceso, pues es una cantidad de trabajo desde la parte del proceso que implica, ¿no? Entonces, desde la producción, la productividad, todo el trabajo, ¿no? Y sobre todo nos lleva a la reflexión, sobre todo en el caso de Hidalgo. Si disminuye la productividad, nos volvemos menos competitivos. Sí, entonces, y nos volvemos más vulnerables al precio pues tenemos ahí de Colombia, de Brasil, ¿no? Algunos cafés que de alguna manera tienen
ya una posición en el mercado. Exactamente, sí. Es correcto. Y entonces, pues nosotros nos preocupa o nos interesamos más sobre la problemática en Hidalgo, y después vamos viendo qué sucede con las regiones que también se dedican a esto, y vamos encontrando que es la misma problemática. Entramos al análisis de la parte de los programas federales y estatales, y vemos que sí hay un apoyo, pero no en el sentido de motivar al productor. Es decir, el estímulo, la capacitación no son tan enfáticos como simplemente el rubro de establecer el programa y hay que se cumpla con la rutina propia de estos trabajos, a veces un poco burocratizados. Sí. Pero todo lo que es la capacitación, lo que hace rato mencionabas, toda esta visión de renovación de los cultivos, el mantenimiento agrícola, que es bastante arduo en el caso del café, y sobre todo que al esfuerzo corresponda la compensación merecida por el trabajo del campesino. Sí, es correcto, es decir, no nada más está el programa, se le da el recurso, es decir, hablamos que ya son 3, 4 generaciones que se han dedicado a la producción del café, entonces ahora hay nuevas formas, nuevas técnicas, hablamos de economías de escala, economías de alcances, ¿qué más podemos? Es decir, si estamos esperando todo el periodo en que se llegue al café en cereza, pero ¿qué puede sembrar? ¿Qué se puede mejorar? Y se aprovecha la tierra como tal, sin necesidad de estarnos esperando hasta que llegue la cosecha del café, en donde por algún fenómeno natural se puede perder. Entonces, es necesario trabajar ya con economías de alcance que permitan al productor tener su producción de café, pero a la par que otros productos pueden complementar su ingreso y que al final, pues bueno, eso repercute en un ingreso y sobre todo en que el productor no abandone sus tierras. Es decir, también hablamos en un apartado en donde se da un problema de migración del campo a la ciudad. Resulta costeable. Sí, ya no es rentable y hasta cierto punto se entiende. Si ya no recupero por lo menos los costos, pues yo ya no puedo seguir con un producto que no me representa por lo menos la supervivencia en términos alimenticios para una familia. Y emigran. Y se dan esos problemas. A la incertidumbre. Sí, y sobre todo en los problemas de migración cuando se traducen a las ciudades, la gente ya tiene un patrón de consumo, ya tiene una forma de vida y de trabajo, y por lo tanto es romper ese esquema, incorporarlos a oficios, a otras actividades que les que implica, no les son habituales, que un poco complicadas, por decirlo así, para las personas, sobre todo en el problema de adaptación, ¿ok? De adaptación desde la forma de vestir, la forma de alimentarse, la vivienda, las cuestiones de seguridad. Entonces implica un cambio radical en su forma de vida. Entonces ahí tenemos que también se trabaja esa parte. También algo que se trabaja es en la participación de la mujer. También ahí hablamos quiénes se dedican a esta parte, y entonces podemos ver que a partir o a mediados del siglo XX la mujer cobra un papel importante. Ya venía desempeñándose en las actividades agrícolas. Nosotros podemos hacer un recuento de la historia. Ya no era nada más el apoyo al marido campesino, sino ya son parte activa del cultivo mismo, del cuidado del cultivo y de la cosecha. Y de la cosecha, sí. Esto no es nuevo. Si nosotros nos trasladamos a la historia, pues nosotros podemos ver que la mujer, sí, mientras el hombre se dedicaba a la caza, la mujer se dedicaba a la parte de la recolección de los frutos. Inclusive se le interpreta antropológicamente como la descubridora de la domesticación de animales y de plantas. Sí, es correcto, porque ella se dedicaba y también participaba en estas actividades. Aquí retomamos esa parte y podemos confirmar que la mujer también participa en estas actividades que se refieren al proceso, ¿no? Al proceso, es decir, encontramos, sobre todo en la región Otomí, que ahí tenemos mujeres que todavía van incluso a la recolección del café en cereza y participan en el proceso. En las cooperativas o asociaciones. Sí, nos encontramos que hay cooperativas, también hay asociaciones, hay pequeñas agrupaciones. Esto con la finalidad de poder obtener un ingreso más alto por el grano como tal. Claro. Y entonces nos encontramos que, bueno, pues la mujer participa en este proceso y además, sobre todo en periodos de crisis. En periodos de crisis es cuando la participación de la mujer cobra un auge. Nosotros lo vemos a partir de 1992, la mujer empieza a entrar no solo en la parte agrícola, que ya se desempeñaba, sino en algunos otros escenarios, ¿sí?, laborales, por decirlo, que pues, la mujer no participaba, tanto como en oficios como en profesiones. Y aquí vemos más palpable esa parte, ¿ok? Esto surge porque se necesita un mayor ingreso en el hogar. Entonces, con la finalidad de complementar el ingreso en el hogar, pues la mujer empieza a entrar a esta parte.
Eso es lo que se toca también en un apartado. Todas las personas que participan en la obra son de reconocido nombre, es decir, todos expertos en lo que están hablando. Mencionamos también que hay un apartado en donde la doctora Diana, que participa en lo que se refiere a la exportación del grano, ahí nos están hablando sobre todo de el precio. Nosotros hablamos que el valor ocupa en lo que se refiere al grano, el café, el séptimo lugar, es decir, tiene un valor muy alto, lo que representa pues un atractivo para las exportaciones. Claro. Y ahí estamos hablando que, bueno, pues no solo el café, sino algunos otros productos han visto, pues bueno, mermadas sus exportaciones, y ahí hace un recuento a la doctora con medio de elasticidades que trabaja ella, cuestiones econométricas, y bueno, nos lleva a esa referencia. Pues tenemos también los programas, cómo han afectado, y tenemos también cuál es el precio a nivel internacional que representa. Claro. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo para los jóvenes, y que tengan la información de primera mano, es decir, qué está sucediendo con los productores, sí. Qué sucede con el proceso de comercialización. Y además hay una parte en donde surgen las alternativas. Esta obra nos muestra las alternativas que se están dando, y hay cuestiones de ecoturismo relacionadas a la parte del café, que a los no cafeticultores. Definitivamente. Y en efecto, ustedes tienen el libro organizado en dos partes. El apartado 1, pueblos indígenas, café y pobreza. Es una parte con artículos muy interesantes. Y la segunda parte, organización productiva y alternativas al café, donde ya cierran precisamente con una serie de posibilidades de agroturismo, la asociación de ornamentales, es decir, no como una opción distinta al cultivo del café, sino como propuestas complementarias. Y ya en situaciones muy concretas, es decir, la primera es un interesante estudio de las ciencias sociales, pero en el segundo se meten ustedes ya con casos muy concretos. Y bueno, yo creo que el libro resulta interesante, y lo acabas de mencionar, para los jóvenes profesionistas que tienen que involucrarse con estos problemas reales, concretos, y con toda la metodología que van aprendiendo de ustedes, sus profesores y formadores, pero también para los jóvenes agricultores que deben participar con esas generaciones que ya van descansando y deben hacer un relevo, pero con un conocimiento tecnológico que vaya no solo en la consideración de la economía, sino también en la aplicación de nuevas tecnologías del manejo del campo, que para ello también tenemos en la universidad pues carreras de biología, carreras de agroindustrias, que definitivamente también están desarrollando trabajos cercanos al de ustedes. Entonces el libro es una propuesta interesante, el proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Este libro lo pueden ustedes consultar en las bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una coedición que se hace entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la casa editora Plaza y Valdés, con el apoyo del PRODEP, como bien mencionabas, Danae. Finalmente, alguien que no cultive café, pero que tenga interés por conocer los matices de desarrollo de la sociedad, ¿por qué es recomendable que lea tu libro? Bueno, es recomendable para entender que el café de México es de los mejores, y que incluso el que nos venden, por decirlo con marcas, pues no necesariamente es un café bueno. Es decir, el café más sencillo en su presentación, más modesta la presentación, puede ser de los más ricos en lo que se refiere a todo el proceso que lleva la producción y la comercialización. Entonces yo aquí, pues bueno, mencionar que tenemos estados, y sobre todo el estado de Hidalgo, como uno de los estados que produce el café, pues con un aroma, porque así se maneja, con un aroma y un sabor que, pues bueno, no le piden nada a los que se comercializan en algunas tiendas grandes de marca. Y eso es verdad. Yo recuerdo en una ocasión tuve oportunidad de estar de paseo en Coetzalan, este hermosísimo pueblo, también de la Sierra Oriental de Puebla, que colita con la nuestra, y qué riquísimo café probamos. De verdad, de la mejor calidad, y lo he probado también en algunas regiones del estado de Hidalgo. Pues Danae, te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros un poco la experiencia, el contenido de este libro, el proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México.
Invitamos a nuestros amigos a que lo lean. Y bueno, pues seguimos esperando porque ya eres cliente de este programa, has estado aquí gracias. 3 ocasiones. Sí, gracias. Eres una persona muy entusiasta, muy entregada al estudio, al trabajo, a la investigación, y esto tiene que derivar en libros y además a la formación de alumnos para que se interesen también en lo mismo, en la investigación y en la generación de propuestas innovadoras, creativas, sobre los muchos problemas socioeconómicos que aquejan a nuestra región y a nuestro estado. Y sobre todo, pues comentar que si es necesario, que, como lo comentas, maestro, pero también no perder de vista que todo lo que desayunamos, comemos y cenamos, pues puede ser que su origen venga del campo, ¿no? Desde luego. Y entonces, pues hacemos esa reflexión, ¿no? Pues yo que puedo decirles, a lo mejor lo que el día de hoy o el día de mañana vamos a comer, pues bueno, tiene ese origen, ¿no? Ese origen, y pues bueno, qué más que lo que producimos aquí en Hidalgo y en México, pues es de características de exportación y lo podemos ver en los indicadores. Claro. Entonces, gracias. Claro que sí, pues interesante, además me gusta mucho esa idea, lo que comemos viene del campo, atendamos al campo, respetémoslo y cuidémoslo. Definitivamente. Gracias, Danae. Gracias a ustedes por la invitación. Colaboradores. Y bueno, pues a usted que nos ha seguido, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le agradezco que el tiempo de su atención a esta serie de emisiones de Editorialmente, y lo esperamos en la próxima. Hasta luego.